El Monte del Templo, ubicado en Jerusalén, es un lugar de gran relevancia espiritual y política, tanto para judíos, musulmanes y cristianos. Este sitio sagrado, conocido como Haram al-Sharif en el Islam, ha sido epicentro de controversias históricas y recientemente nuevos eventos han generado tensiones internacionales. El Monte del Templo es venerado por los judíos como el lugar donde se construyeron el primer y segundo templo, descritos en la Biblia. Primero Reyes, capítulo 6 y Esdras, capítulo 3. Para los musulmanes, este es el lugar donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el Isra y Miraj, convirtiéndolo en el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Actualmente, la explanada alberga la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Según el acuerdo del status quo, establecido tras la Guerra de los 6 Días, en 1967, los judíos pueden visitar el Monte del Templo, pero solo los musulmanes tienen permitido rezar allí. Este delicado equilibrio ha sido fuente de conflictos y tensiones a lo largo de las décadas. El evento más reciente que ha captado la atención mundial fue la visita de Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, al Monte del Templo. Durante su visita, Ben-Gvir defendió públicamente la posibilidad de permitir la oración judía en este sitio y expresó su interés en construir una sinagoga en el lugar. Este gesto fue considerado una provocación por líderes palestinos y musulmanes, desencadenando condenas de países como Jordania, Egipto y Qatar, además de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Las autoridades internacionales, incluyendo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, expresaron su preocupación por la alteración del status quo, argumentando que este tipo de acciones podría generar conflictos a gran escala y socavar los esfuerzos de paz en la región. A su vez, el propio gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, trató de desmarcarse de las declaraciones de Ben-Gvir, asegurando que la política del Monte del Templo no ha cambiado oficialmente. La propuesta de construir una sinagoga en el Monte del Templo ha sido recibida con resistencia, tanto dentro como fuera de Israel. Líderes musulmanes calificaron esta idea como una amenaza directa a la mezquita de Al-Aqsa, mientras que algunos líderes judíos moderados también expresaron preocupación por las posibles repercusiones. La Biblia menciona la importancia del Monte del Templo en varios pasajes. Por ejemplo, Isaías, capítulo 2, describe una visión donde todas las naciones fluirán hacia el monte del Señor. Este ideal de unidad contrasta con las divisiones actuales. Asimismo, el Salmo 122 exhorta a orar por la paz de Jerusalén, un mensaje que resuena con fuerza ante los recientes acontecimientos. Este nuevo episodio resalta la fragilidad de la paz en el Monte del Templo y su capacidad de influir en la política global. Mientras algunos ven en las declaraciones de Ben-Gvir un intento de reivindicación histórica, otros lo interpretan como una amenaza a la estabilidad de la región. Lo cierto es que este sitio sagrado seguirá siendo un punto focal de atención internacional. En este contexto, las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde habla de abominaciones desoladoras en el lugar santo, cobran un eco simbólico. Este pasaje, frecuentemente citado en debates teológicos, refleja la tensión profética que a menudo se asocia con Jerusalén y sus sitios sagrados. Con cada nuevo desarrollo en el Monte del Templo, el mundo observa con atención. La pregunta que permanece es si este lugar, tan central en las narrativas religiosas, será testigo de una reconciliación histórica o de nuevos enfrentamientos. La respuesta dependerá de la voluntad de las comunidades para priorizar la paz y el entendimiento mutuo. El Monte del Templo, o Haram al-Sharif para los musulmanes, se sitúa en la ciudad vieja de Jerusalén. Según la tradición judía, es el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Génesis capítulo 22. Posteriormente, se construyeron allí el primer y segundo templo, erigiéndose como el corazón espiritual de Israel y del judaísmo antiguo. El primer templo, construido por el rey Salomón, Primero Reyes, capítulo 6,
fue destruido por el rey Nabucodonosor II de Babilonia en el año 586 a.C. Décadas después, el segundo templo fue edificado tras el retorno de los judíos del exilio en Babilonia, como relata el libro de Esdras. Este templo fue ampliado por Herodes el Grande en el primer siglo antes de Cristo, pero finalmente fue destruido por las legiones romanas en el año 70 después de Cristo, un evento que Jesús había profetizado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Para los musulmanes, el monte del templo es sagrado porque desde allí, según el Corán, el profeta Mahoma ascendió al cielo en el evento conocido como el Isra y Miraj. En este lugar se encuentran dos importantes edificaciones islámicas, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Desde 1967, cuando Israel tomó el control de Jerusalén Oriental tras la Guerra de los 6 días, se ha mantenido un acuerdo conocido como status quo. Según este acuerdo, aunque el monte del templo está bajo administración israelí, el control religioso permanece en manos del Waqf Islámico, una institución jordana. Este acuerdo permite a los no musulmanes visitar el lugar, pero les prohíbe rezar allí. Sin embargo, en los últimos años, las tensiones han aumentado debido a las visitas de grupos judíos religiosos, algunos de los cuales han expresado su intención de rezar en el lugar. En este contexto, las recientes declaraciones de Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, de construir una sinagoga en el monte del templo han provocado reacciones contundentes a nivel mundial. Líderes musulmanes y cristianos, así como organismos internacionales, han advertido que este tipo de iniciativas podrían desestabilizar aún más la región. El monte del templo tiene un profundo significado en las Escrituras. Para los cristianos, representa no solo el lugar donde se erigieron los templos judíos, sino también un sitio profético. En el libro de Daniel, capítulo 9, y en el Apocalipsis, capítulo 11, se menciona la importancia de este lugar en eventos futuros, relacionados con el fin de los tiempos. Estas referencias han llevado a muchos a considerar al monte del templo como un eje espiritual de eventos trascendentales. En el judaísmo, el deseo de reconstruir el templo sigue vivo en la liturgia y las oraciones diarias. Sin embargo, muchos rabinos consideran que esto solo será posible en un contexto mesiánico, mientras que otros advierten que cualquier intento humano de alterar el status quo podría tener consecuencias catastróficas. Además de las implicaciones religiosas, los recientes acontecimientos en el monte del templo reflejan complejas dinámicas políticas. La visita de Ben-Gvir y sus comentarios sobre el control judío del lugar han sido vistos por algunos como un desafío directo a las sensibilidades musulmanas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina, estas acciones representan un intento de judaizar, un sitio que también pertenece al patrimonio islámico. Además, grupos militantes como Hamas han advertido que cualquier cambio en el status quo podría desatar una escalada de violencia. Por otro lado, dentro de Israel, las posturas de Ben-Gvir han sido criticadas por sectores más moderados. Algunos argumentan que sus acciones no solo provocan tensiones innecesarias con la comunidad internacional, sino que también socavan los esfuerzos de reconciliación con las comunidades palestinas. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Organismos como la Unión Europea y las Naciones Unidas han condenado las acciones recientes, calificándolas de provocaciones que amenazan la paz regional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró su apoyo al status quo y advirtió que cualquier alteración podría socavar los esfuerzos para lograr una solución de 2 estados. El Vaticano, por su parte, ha hecho un llamado a preservar la paz en Jerusalén, instando a las comunidades religiosas y políticas a evitar acciones que puedan exacerbar las divisiones. En palabras del Papa Francisco, Jerusalén es un tesoro común para toda la humanidad. Cualquier alteración de su naturaleza histórica y espiritual debe ser evitada. Más allá de los eventos políticos, el monte del templo sigue siendo un recordatorio de la necesidad de reconciliación y paz entre las diferentes comunidades religiosas, como lo expresa el Salmo 122. Pedid por la paz de Jerusalén.
Son prosperados los que te aman. Este llamado a la paz es más relevante que nunca en un contexto donde la religión, la política y la historia convergen de manera tan intrincada. El Monte del Templo no es solo un lugar físico, sino un símbolo de las aspiraciones y tensiones humanas. Su futuro dependerá de la capacidad de las comunidades de superar sus diferencias y encontrar un terreno común, honrando su rica herencia espiritual y histórica. Con este panorama, el Monte del Templo se mantiene como uno de los lugares más disputados y simbólicos del mundo. Los recientes acontecimientos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger este sitio sagrado, no solo como un patrimonio religioso, sino también como un testimonio de la complejidad y profundidad de la fe humana. Señor Todopoderoso, tú que habitaste en el monte sagrado y bendijiste el templo con tu presencia, mira ahora hacia tu pueblo dividido. Que la paz prometida en Jerusalén florezca y que las naciones encuentren reconciliación en tu amor. Llévanos a comprender que este lugar no solo es piedra y tierra, sino un eco de tu gloria y propósito eterno. Te pedimos que los corazones se abran al entendimiento, que cesen las contiendas y que el monte del templo sea testigo de unidad en tu nombre. Amén.